Gracias, senadora. Gracias, ingeniero. Yo quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Qué va a pasar con los concesionarios actuales, los que están circulando con sus autobuses? Si se va a entrar a los, como el esquema que se ha hecho en las anteriores líneas, y en qué condiciones se están incorporando los concesionarios. ¿De cuánto es la inversión de este proyecto y cuándo esperan terminarlo? En Reforma también hay tramos que son de concreto, entonces no sé si va a haber alguna intervención ahí en el concreto o no. ¿Cómo será el tema de accesibilidad? Porque si es a piso, tendría que coincidir la altura de la banqueta con la altura del autobús. Entonces no sé si va a haber, si es nada más instalar los parabuses, o va a haber intervenciones en la altura de los mismos para permitir la parte de la accesibilidad. Bueno, preguntarle sobre, justo ya dio usted información sobre la situación financiera de Metrobús, entre la tarifa técnica y si están operando con déficit o no, los 300 millones del año pasado. ¿Qué proyección presupuestal tiene para este año y qué esperaría? Y en términos de dinero, ¿cuál es el impacto que está teniendo el aumento de los combustibles en la operación de Metrobús? Esas serían mis preguntas. ¿Cómo no? Y bueno, una muy rápido. Y si su expectativa, vimos las declaraciones que aparecen el día de hoy, si las expectativas de usted o del gobierno de la ciudad de aumento de la tarifa es de 8 pesos, si eso es lo que más o menos están pensando ustedes en proponer o ajustar la tarifa. Sí, muchas gracias, senador. ¿Quién va a operar el Metrobús en la línea 7? Los mismos concesionarios que hoy operan. Son los mismos. Cambian, ellos así lo convinieron, cambiar su razón social. Una de las operadoras se llamará Skybus y otra operadora línea 7. Son los actuales operadores de Bicentenario, de los autobuses que hemos estado hablando. Son los propietarios de los 180 autobuses y ahora operarán los 90 autobuses con los que contaremos. ¿Cuál es la inversión? La inversión en obra en el tramo central es de 1.100 millones de pesos. Igualmente, la inversión en autobuses es igualmente cuantiosa, son autobuses muy caros. Cada autobús cuesta más de 10 millones de pesos. La inversión total con impuestos, traslados y demás es de 1.100 millones de pesos en la flota. Además, contaremos con los sistemas de recaudo, de vigilancia y inteligentes de información al usuario. Eso monta del orden de otros 200 millones de pesos de inversión. ¿Cómo se distribuye por su origen las inversiones? Las inversiones en la infraestructura las hace la Secretaría de Obras con presupuestos del gobierno de la ciudad, como hemos hecho todos los corredores, y aquí aprovecho para destacar que esa es una característica también singular de Metrobús con respecto a otros sistemas del país y del mundo. Todos los otros sistemas han recibido siempre apoyo federal o nacional. La ciudad ha hecho Metrobús la red más larga y más grande en el mundo, con recursos exclusivamente propios de la ciudad, y ahí aprovechamos para solicitar que haya apoyo federal para este tipo de obras tan importantes como es la movilidad. Entonces, las obras, los recursos de la obra son recursos de la ciudad, recursos fiscales de la ciudad. La parte de la adquisición de los autobuses tiene una composición. El 20% del monto del costo lo pagarán los concesionarios y el 80% saldrá a través del ingreso de la tarifa a Metrobús. Y la parte de los sistemas de ¿Hay un financiamiento? Hay un financiamiento, hay un crédito muy importante que logramos con la unidad del Banco de Exportación de Reino Unido, lo cual nos permitió obtener una tasa mucho más baja que la tasa comercial actual.
financiamiento de los autobuses, y por primera vez, por la credibilidad del Metrobús, se da el financiamiento del 100% de los autobuses, que es algo insólito, a través del Banco Santander, con el apoyo y contragarantía de la unidad del Banco de Exportación de Reino Unido. Entonces nos permitió obtener una tasa menor a la que comercialmente obtendríamos en la banca. Y los sistemas de recaudo de pantallas de videovigilancia y monitoreo, esos son inversiones privadas y se contratan a través de un contrato de 5 años con prestación de servicio. Esa es la distribución de la composición de la inversión. En cuanto a la accesibilidad, bien decía usted, para que pueda ser accesible tendrá que estar a nivel del autobús con la plataforma del parabús. Entonces, son 35 centímetros, en algunos lados tenemos los 35 centímetros de diferencia entre la zona de rodamiento y la banqueta, en otros lo nivelaremos, del tipo de como lo hicimos en el centro histórico, por supuesto manteniendo los pavimentos y toda la configuración de la zona peatonal de Reforma. ¿No hay inversión privada en los parabuses? También, perdón, ahí esa lo omití. Claro, los parabuses, estamos hablando de cerca de 100 millones de pesos o más de inversión en los parabuses, porque son también dotados de pantallas digitales, como una gran pantalla de teléfono va a estar en el parabús. Esos son 100 millones de pesos de inversión. Se dará a cambio de aprovechamiento de los espacios públicos, otorgando un permiso de arrendamiento temporal revocable de 10 años. La accesibilidad ya hablaba, los tiempos de ejecución, ahí están establecidos 5 grandes tramos que se irán haciendo paulatinamente, uno que va de Indios Verdes hasta la Basílica, otro de la Basílica al Eje 2, norte, del Eje 2 a Hidalgo, de Hidalgo a Chapultepec y de Chapultepec a lo que es la fuente de petróleos. Estimamos que hacia finales de este año esté concluido, es decir, octubre, noviembre, esté concluido y el inicio de operaciones de Metrobús en la línea 7. A finales de año. Por supuesto, este es un proyecto caro para Metrobús en su operación, por la calidad de los autobuses, el aire acondicionado, que demanda más energía. Entonces, es probable que tenga una tarifa diferencial en su operación y por la calidad que estamos brindando. El otro tema al que hacía referencia, ya comentaba que recibimos por primera vez 300 millones de pesos de subsidio, para llamarlo por su nombre. La denominación técnica es subrogaciones. El año pasado y este año nos enfrentamos a una situación muy difícil. He señalado desde principios de año que el incremento del diésel a 17 pesos representa simplemente, en el diferencial de lo que pagamos el año pasado con lo que pagaremos este año, 150 millones de pesos más. Entonces, ese es un impacto muy importante. Entonces, las previsiones para este año son de un requerimiento, si usamos 300 millones de pesos el año pasado y para un semestre, pues es muy fácil la cuenta. Hoy necesitamos 600 millones este año por lo que vamos a erogar y por estos impactos muy importantes en el tipo de cambio y en el costo de los combustibles. Y si dividimos 600 millones de pesos entre 300 millones de usuarios, el diferencial requerido para cubrir este déficit es del 2 pesos por pasaje. Por eso hablábamos de que la tarifa comercial es superior a los 8 pesos actualmente. No sé si contesté todas sus preguntas. Sí. ¿Para estos autobuses hay el diésel adecuado? Para estos autobuses tenemos el compromiso de Petróleos Mexicanos de dar diésel de ultrabajo azufre. Fuimos los primeros en usar ultrabajo azufre en la ciudad y en el país y en Latinoamérica. Nos ha garantizado Petróleos Mexicanos que tendremos el diésel de menos de 15 partes por millón. Aquí recuerdo que el compromiso de la ciudad, el compromiso ambiental de la ciudad es muy importante. Cuando había un círculo vicioso que no se podía romper en la ciudad,
que era el fabricante decía, ¿para qué quieren una tecnología más limpia si no tiene el combustible? Y Pemex decía, ¿para qué quieren un combustible más limpio si no tienen la tecnología? El jefe de gobierno en su momento pues, dio el manotazo en la mesa, le pidió a los proveedores de los autobuses que tengamos en la ciudad el mismo autobús que hoy está circulando en Estados Unidos, en Europa. Ese es el que hemos tenido como política en Metrobús. Y el diésel que se había comprometido Pemex a dárnoslos, sí nos los dio, pero nos los entregó en Ciudad Juárez. Entonces, durante 2 años fuimos a recorrer el diésel adecuado para que operara Metrobús a Ciudad Juárez. Esa es una anécdota que vale la pena recordar. Nos tocó. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario final, si la senadora no dispone de otra cosa. ¿Quieres tú decir algo? No, nada más agradecer. Okay. ¿Sí? ¿Primero o tú? Ahorita. Bueno, bueno, está clara la situación financiera. También me parece que es entendible y son muy razonables los números que plantea aquí el director de Metrobús. Sin embargo, me parece que ir a 8 pesos la tarifa pues sería un aumento de 60% en esta administración al pasar de 5 a 8 pesos. Y hay que recordar que el 18% del gasto de las familias en la ciudad en promedio se dedica al transporte público. También el metro al principio de la administración subió de 3 a 5 pesos, lo cual también es un aumento de más del 60%. Y desafortunadamente el contexto es muy adverso para no solo las familias de la ciudad, sino de todo el país. Justamente ayer Banco de México dio las estimaciones que se tienen de inflación. La inflación esperada podría llegar a 5.4% en este año, lo cual sería la peor inflación en los últimos 18 años. Y pues hacerle un exhorto al jefe de gobierno a través de su conducto, ingeniero, de que esta ciudad siempre ha sido solidaria. Entonces, que sean muy cuidadosos y piensen en la gente antes de hacer un ajuste. Creo que por los números de la ciudad, el tamaño que tiene su presupuesto, los recursos adicionales que afortunadamente ha tenido en los últimos años, permitirían que pues se apriete el cinturón el gobierno y no le vaya a cargar un aumento en el transporte a los capitalinos. Creo que sería lo más oportuno, dadas las condiciones que ya sabemos prevalecen en el gobierno federal, que ahí sí no se tientan el corazón para subir la gasolina hasta en un 20%, provocando la espiral inflacionaria que vemos ahora en todo el país. Y pues nada más para dimensionar el tamaño de los aumentos, si el Metrobús se va a 8 pesos, pues es el aumento al salario mínimo que tuvo en este año pues la mayoría de los mexicanos. Entonces, pues ojalá, sabemos la situación tan complicada de Metrobús, pero ojalá haya un gesto solidario como lo ha tenido siempre esta ciudad con su población, y que no, además del gasolinazo, pues el jefe de gobierno no le vaya a recetar un aumento a los capitalinos en el transporte público. Por lo demás, agradecerle su presencia, felicitarlos por el proyecto. Me parece muy valioso y muy bien pensado el proyecto de Metrobús en Reforma. Creo que va a ayudar a darle un transporte digno, como usted lo mencionó, a la principal avenida de nuestro país, y creo que lo están haciendo pues de una manera muy adecuada para engrandecer Reforma. Así que muchas gracias por su presencia. Y pues ahí le mandamos ese exhorto al jefe de gobierno por su conducto. Senadora, si quiere decir algo.